Bienvenidos de nuevo a la red de capacitación ministerial. Ya estamos en la cuarta sesión de lo que es ser y ser discípulos. Y todo eso basado en la misión que Jesús dio a los discípulos y por supuesto a nosotros. Ah, Vaya, hagan discípulos. Fueron las palabras de Jesucristo sobre nuestra misión, nuestra responsabilidad en todas partes del mundo. Ya vimos varios temas sobre lo que es el discipulado, ser y ser discípulos. Miramos qué es un discípulo y la importancia de esa pregunta es, nos toca reconocer qué es un discípulo verdadero, porque se confunde con la palabra que usamos o el significado moderno de la palabra cristiano. Y yo diría que la palabra, el significado moderno de la palabra cristiano no es un discípulo. Hay que aprender la diferencia y asignar el significado a lo que dice la Biblia sobre lo que es un discípulo de Jesús. Ya miramos la misma misión. La misión no es evangelismo, sino hacer discípulos. La evangelización es parte del proceso, un paso dentro de lo que es la misión. ¿Cuáles son las cosas que un discípulo necesita saber? Miramos varias cosas en la sesión pasada y vamos a seguir en eso en esta sesión. Vamos a ver un tema bastante grande en nuestra vida con Cristo, en nuestro proceso de ser y ser discípulos. También lo que dice en 2 Timoteo 2:2, nuestro proceso es ser fiel a Dios, ser un discípulo de Cristo y buscar a otros fieles para que sean capaces de ser lo mismo. Eso es lo que hacemos en este proceso de ser discípulos. Andamos fiel y buscamos y ayudamos a los demás personas fieles a ese proceso. El proceso de hacer discípulos y las preguntas. Somos expertos en tratar de contestar preguntas que nadie está haciendo. Eso es decir que hay que aprender a reconocer los temas que las personas necesitan y aplicarlos según la necesidad. Minimizar lo mínimo. Ejemplo. Cuando ocurre la tribulación, la gente pasa mucho tiempo tratando de discernir cuándo va a comenzar la tribulación. Jesús dijo que ustedes no van a saber eso es del Padre. Y sabemos que va a haber, lo estudiamos, sabemos que viene, pero no pasamos demasiado tiempo. Hay muchas iglesias que pasan la mayoría de su tiempo en las cosas de Apocalipsis o en la profecía. Pero ¿cuáles son las cosas que necesitamos en nuestra vida diaria, en nuestro proceso de ser y hacer discípulos? Maximizar lo importante. Debemos aprender a reconocer qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita la gente en ese proceso. Ya miramos varias cosas. Seguridad en Cristo para la vida diaria. Conocer el pecado. ¿Qué tan malo es el pecado? ¿Cuáles son las cosas que son cosas que no agradan a Dios, que se llama pecado? Reconocer que aún dentro del pecado todavía Dios me ama si soy su hijo. ¿Y qué tal? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Un discípulo debe aprender a contestar esa pregunta. ¿Por qué estoy sufriendo para sí mismo y para los demás? ¿Por qué estoy luchando tanto en la mente? Ya que soy hijo de Dios. Un hijo de Dios no debe luchar tanto. ¿Por qué estoy luchando tanto? Necesito una respuesta. Hay cosas importantes para el proceso y hay cosas menos importantes. No es decir que no son importantes, pero de verdad menos importantes. Debemos gastar el tiempo, usar el tiempo según esas prioridades en el proceso de la enseñanza, en el proceso de ser discípulos.
En esta sesión vamos a examinar algo grandísimo en nuestra vida, algo que está muy ligado con este proceso de ser discípulos. Y ese tema es las pruebas en la vida de una persona. Muchos han dicho que las pruebas son una ventana que revela el tamaño de nuestro Dios. Realmente no estamos hablando del tamaño de Dios, sino que el tamaño del el Dios que tenemos en la mente. El Dios que tenemos en la mente es grande o es pequeño. Se aplica a lo que tenemos, lo que entendemos. Estamos creciendo en nuestro entendimiento. El Dios a quien creemos es grandísimo o es algo pequeño y débil. Puede suceder esos engaños. Nuestra tendencia humana es cuando todo va bien, Dios es bueno. Decimos, ay, gracias a Dios porque me dio empleo. Pero ¿qué tal el momento cuando no tenemos empleo? Gracias a Dios que por ahora no tengo empleo, pero Dios está haciendo algo. Gracias a Dios. Decimos eso con la misma emoción cuando todo no va bien, cuando no todo está cómodo. Dios es bueno. Todavía es bueno, es el mismo Dios. Doy gracias a Dios a pesar de las circunstancias. Necesito crecer en eso. Las pruebas, ¿cuándo? No, sí. ¿Cuándo va a haber pruebas? No, sí va a haber pruebas. Dios nos ama. Dios es bueno a pesar de lo que me sucede, lo que pasa en mi vida. Dios en su amor no pone condiciones. Me ama porque Él quiere amarme. No me ama porque ve mucho potencial en Kevin. No es por eso que me ama. Me ama porque Él quiere amarme. Quiere mostrar su gracia en mi vida. No hay condiciones. La única condición es que si Dios quiere o no quiere, pero sí quiere. Eso es evidente en su palabra. Entonces, cuando me va mal, no es decir que Dios está enojado. Dios es igual de bueno y merece agradecimiento de mí. Cuando todo va mal, Dios es bueno. Y hay que reconocer cuando todo va mal. Eso es según mi punto de vista. Puede haber circunstancias difíciles y Dios ha aprobado esas circunstancias para mi bienestar. Eso sí es evidente en la Biblia. La fidelidad a pesar de las circunstancias. Dios es fiel. Dios es grande. Dios está comprometido a sus hijos. Él va a cumplir cosas grandes, aunque tenemos que pasar por pruebas. Dios es bueno si tengo empleo o si no. Dios es bueno si mis hijos andan bien o no. Dios es bueno si tengo cáncer o no. Vamos a ver que todo eso pasa por la aprobación de Dios. Vamos a mirar un pasaje en Santiago. Les voy a decir con toda honestidad, este pasaje ha causado dificultad en mi vida personal. Sé que es verdad, pero me ha costado ponerlo en práctica porque es grande. Eso ha sido parte de mi proceso de ser un discípulo. Santiago dice, capítulo 1, tengan por sumo gozo, hermanos míos. Ay, a mí me gusta el gozo, pero miren lo que sigue. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia
tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Muchas veces yo pienso que cuando algo me falta es que no tengo lo que quiero. Pero Dios quiere hacer algo dentro de mí para que nada me falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que pedimos la misma sabiduría de Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Las pruebas cuando y no si. Sí va a haber pruebas. Las pruebas son la voluntad de Dios en nuestras vidas. Va a haber pruebas. Dios está usando las pruebas en nuestra vida a propósito porque quiere hacerlo. Va a haber problemas. Va a haber dificultades. Dios quiere usarlas. Están combinadas, las pruebas combinadas con la soberanía de Dios. Dios está obrando si lo vemos o si no lo vemos. Si reconocemos que está haciendo y cuando no reconocemos lo que está haciendo. Las pruebas en mi vida son la voluntad de Dios para mi persona. No hay nada que entra en nuestra vida que no pasa por la aprobación de Dios. Nada. Dios está sobre todo eso. Si viene por un enemigo, si viene por alguien en mi familia que no me quiere, si viene por Satanás mismo, todo eso pasa por la aprobación. Si entra en mi vida o si no va a entrar en mi vida. Un buen ejemplo de ese principio se encuentra en la vida de Job. Satanás no podía atacar a Job sin el permiso de Dios en ese libro de Job. Vale la pena pasar tiempo estudiando lo que Dios dijo, lo que Satanás dijo, lo que Job dijo y cómo Job reaccionó, cómo Dios reaccionó a Satanás. Vale la pena estudiar eso y ponga el enfoque en las palabras que Dios expresó a Satanás en los primeros 3 capítulos. Todo eso pasó por la aprobación de Dios. Satanás tenía que venir a su presencia, pedirle permiso y Dios le dio permiso. ¿Acaso las dificultades que nos pasan son un resultado de una conversación entre Satanás y Dios? Ay, ay, ay. Puede ser, pero según lo que encontramos en la Biblia, sí puede ser. Eso sí puede ver un resultado de una conversación entre Satanás y nuestro Creador. Las pruebas vamos a pasar un tiempito en esto. Las pruebas y la necedad. Porque en nuestro mundo moderno hay mucha necedad en las enseñanzas sobre las pruebas, las dificultades, las escaseces. Hay muchos que dicen que es por el pecado en la vida, viene la prueba, la necesidad. Toda la dificultad en la vida viene por algún pecado en su vida. Eso es mentira. Puede ser que es por eso, pero todo el pecado no es toda la prueba no es por el pecado en uno. La prueba puede venir porque estamos obedeciendo a Dios. Eso fue el caso con Job. Era un hombre intachable. Por eso Satanás quería atacarlo y en medio de eso Dios le dio permiso. Y Dios sabía qué es lo que iba a hacer en la vida de Job a través del ataque de Satanás. Y vemos que salió muy bien. Y Job aprendió mucho sobre su Dios.
Si tiene pruebas, está en pecado, es lo que dicen mucho. Tiene que confesarse. Eso es su problema. Falta de fe, falta de quién sabe qué. Eso es una mentira. Puede ser que está recibiendo disciplina de Dios por algún pecado, pero puede ser por muchas otras razones. Hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanza. La bendición de Dios por la cantidad de fe. Y cuando digo bendición en este caso, cosas cómodas, dinero, riquezas, éxito en la vida terrenal, por la cantidad de fe que uno tiene. Job era un hombre de fe, intachable, tenía fe y recibió una prueba bastante grande. Dicen, si tienes fe, va a tener éxito en la vida, va a experimentar riquezas y buena salud. Mentiras, son mentiras. Hay que examinar todo el consejo de Dios acerca del tema de las pruebas. Las pruebas pueden estar en su vida mientras obedece a Dios. Y eso puede ser la razón. Está obedeciendo bien. Por eso viene la prueba. Va a hacerte más fuerte según el propósito de Dios. Dicen, tiene que declarar la prosperidad. No está hablando bien. Por eso tiene pruebas. Son mentiras. Hay mucha necedad en este mundo moderno en el cual vivimos hablando de bendiciones terrenales, temporales. Hay que tener cuidado. No todo el pecado, no toda la prueba viene por el pecado. A ver. La obediencia provoca pruebas. Eso es el ejemplo que encontramos en la vida de Jesús y la vida de Pablo, la vida de Job. Ejemplo de Job, en Job 1.8, dice, Dios dijo, son las palabras de Dios mismo, aquí en 1.8. Dice sobre Job, no hay ninguno como él sobre la tierra, no hay ninguno. Él es el mejor ejemplo de los hombres de fe en ese tiempo. Es un hombre intachable, dijo Dios. Íntegro y recto. Dios dijo, temeroso de Dios y apartado del mal. Para ser intachable, temeroso de Dios, apartado del mal, tiene que ser un hombre de mucha fe. No hay opciones. Hombre de fe. Y le sucedió muchas dificultades. Satanás atacó a este hombre porque era un buen ejemplo. Y Dios le dio permiso con restricciones. Y aquí podemos declarar Romanos 8:28. Y sabemos que Dios ya está, disculpe, en 1.8, no hay ninguno como Él sobre la tierra. Tenemos el ejemplo de Pablo también, vamos ahí ahorita. Pero en Romanos 8:28 y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. ¿Eso es lo que hizo con Job? Pues claro que sí. Amó a Job. Job era un hombre que respondía en fe, obedecía a Dios. Y Dios estaba disponiendo todas las cosas, aun el ataque de Satanás. Dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman y de quienes le ha llamado de acuerdo con su propósito. Tenía el bienestar en la mente cuando Satanás atacó a Job. Dios tenía eso para Job. Ejemplo de Pablo. Pablo, el hombre quizás segundo lugar después de Cristo, de un siervo de Dios dedicado a la misión. Pablo, el apóstol, quizás, no sé, pero muy buen ejemplo. Sufrió más que cualquier otro creyente que yo he visto o sobre quien yo he leído. En 2 Corintios
Pablo sufrió muchísimas cosas. Desde el principio de su ministerio, Dios dijo a Ananías, el hombre que fue a Pablo a hacerle recobrar la vista. Dios dijo, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. En medio del proceso de servirle a Dios, antes de comenzar cualquier cosa, esto es lo que Dios dijo, pruebas. Él va a sufrir por hacer lo bueno. Según de Corintios, Pablo sufrió cárceles, trabajos, peligros de muerte, azotes, golpeado con varas, apedreado, naufragado, pasó noche y día en lo profundo, frecuentes viajes, peligros de ríos, salteadores, de sus propias compatriotas, peligro en la ciudad, en el desierto. Estoy leyendo de 2 Corintios capítulo 11. Muchas noches de desvelo, hambre, sed, con frecuencias sin comida, frío, desnudez por servirle a Cristo. Sufrió muchas pruebas. Pero Pablo dijo en Filipenses 1:2, para mí el vivir es Cristo y sufrir todas esas cosas, y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, aun si le tocaba sufrir todo eso. Pruebas. En cuanto a las pruebas, vamos a ver 4 aspectos. El propósito de las pruebas, las promesas en medio de las pruebas, por protección y el plan de Dios para nosotros. Entonces, propósito. Según lo que leímos en Santiago capítulo 1, produce paciencia y perseverancia. Eso es el propósito de la prueba en nuestra vida. Necesitamos crecer en paciencia. Dios ha elegido las pruebas para hacernos crecer en la paciencia, para que seamos como Cristo en medio de las pruebas, las dificultades en este mundo corrupto con la presencia del pecado. Esencial para la preparación, para ser un buen ministro de Dios, para hacernos crecer, fortalecernos. La opción en medio de la prueba. Tenemos una opción. Pasamos por una prueba, podemos tenerlo por sumo gozo, reconociendo que Dios está haciendo. O podemos decir, ay, no me gusta, podemos quejarnos, podemos rebelarnos, podemos hacer cosas pecaminosas para salir de las pruebas, o reaccionar con Dios. Voy a contar esto como gozo porque sé que tú estás haciendo algo. No tomarlo porque sí es, pero reconocer que por la prueba Dios va a hacer algo en mi vida. Él tiene mi bienestar en su mente. Me quiere hacer crecer, me quiere más fuerte. Y quiere que yo experimente su presencia en medio de la prueba y su fidelidad. Tomarlo por sumo gozo. Les dije en el principio de este pasaje que para mí ha sido difícil enfrentarme con una prueba y decir, ay, gracias a Dios, tú vas a hacer su obra. Estoy aprendiendo, pero todavía me cuesta, si soy honesto. No estoy diciendo que es fácil. Y quiero pensar en un momento en el gozo, la felicidad. El gozo contra la felicidad. Son dos cosas distintas. Pueden estar juntos, pero son cosas distintas. Ejemplo, del dedo machucado. Un hombre está trabajando en su carpintería y pega el dedo con el martillo. Y sale con sus compañeros y dice, oh, soy tan feliz que pegué el dedo y gloria a Dios, y expresa mucha emoción y se ve muy ridículo. La Biblia no está hablando de eso cuando habla de gozo.
La felicidad viene cuando todo va bien, pero todavía puede haber gozo cuando algo está muy difícil. Puede haber un sentimiento, un estado de profundo contentamiento, aunque estamos experimentando escasez. Um, es muy posible. Pablo dijo que aprendió el secreto de estar contento si tiene abundancia o si está en escasez. Experimentó gozo. Me imagino que estaba muy feliz cuando estaba viviendo en abundancia. Quizás no tan feliz cuando estaba sufriendo, pero todavía con el gozo del Señor. Sabía quién estaba con él. Gozo bíblico. Seguir contento reconociendo que mi Dios es más grande que las circunstancias y que Dios tiene un plan por todas las pruebas que entran en mi vida. Va a haber pruebas, no podemos evitar eso. Lo que podemos cambiar en nuestra actitud, nuestro reconocimiento de la grandeza de Dios en medio de las pruebas. Les voy a decir que estamos hablando de tiempo creciendo en el conocimiento de Cristo. La primera vez que leí el pasaje en Santiago capítulo 1, entendí las palabras, pero no entendí la aplicación, no sabía hacerlo. Tenía que crecer en medio de las pruebas. Las pruebas, ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber pruebas? Hay muchas razones. Puede ser por el pecado, como ya mencioné, pero puede ser por muchas otras cosas. Y yo digo que sin duda, a veces es muy difícil entender el por qué, pero el hecho de que Dios quiere hacer algo, eso no está en duda. Dios quiere hacer algo para enseñarme, para hacerme más maduro. La prueba en la vida de un hijo de Dios no es solamente para castigar y juzgar. Cristo recibió el castigo que yo merecía. Eso ya está decidido. Pero ahora necesito crecer. Necesito un carácter que se demuestra diariamente, un carácter como Cristo. Dios las usa a propósito, no son accidentes. Nada entra en mi vida como accidente. Me parece que a veces es accidente, pero conozco a Dios suficientemente bien para poder decir que nada entra en mi vida sin la aprobación de Dios. Dios quiere usar las pruebas. También usa las pruebas para su propia gloria. Encontramos varios ejemplos de eso. Recuerda cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué nació este hombre ciego? ¿Fue pecado de él o fue pecado de sus padres? Jesús dijo, no fue por el pecado de ninguno. Fue para que Dios sea glorificado en su vida. Para él mismo, para los que están mirando y para nosotros que estamos leyendo lo que sucedió. Vemos la grandeza y el poder de Dios en ese hombre cuando fue sanado. No fue por pecado en ese caso, no fue. Jesús lo dijo. También Job. Al final del libro de Job, Job salió de la prueba reconociendo mejor la grandeza de su Dios. Y podía decir, Dios, tú eres grande y yo no entendí el porqué de todo eso, pero ahora veo que tú haces todas las cosas bien. Nada escapa a tu presencia y tu dedicación y tu compromiso en nuestra vida. Nuestra responsabilidad en medio de la prueba. Ya vimos nuestra actitud. Tenemos una opción. Podemos tomarlo como sumo gozo o podemos rebelarnos. Podemos tratar de todos medios de salir de la prueba, aun si nos toca pecar. O contarlo como sumo gozo, reconociendo que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Tranquilos,
con calma, seguimos adelante, confiando que Dios va a hacer algo y va a haber salida de la prueba. Ya sabemos que vamos a salir de todas las pruebas, ¿no es cierto? Cuando estamos en su presencia. Pero nos lleva por muchas pruebas en esta tierra con salidas, con entendimiento, con madurez, más como Cristo, más pacientes. La promesa. El Dios de amor está obrando. El propósito en la prueba, hacernos más pacientes, más como Cristo. La promesa, el Dios de amor está haciendo algo. Dios siempre está ahí. Con confianza sabemos cómo va a salir. A glorificar a Dios para nuestro bien también. Así va a salir. Esa es la promesa. Dios va a usar varias maneras a nuestro favor. Dice en Santiago, cuando se hallan en diversas pruebas. Romanos otra vez, 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, de quienes le ha llamado de acuerdo con su propósito. Parte de su propósito es hacernos por las pruebas más como Cristo. No hay ninguna cosa que pueda entrar en nuestras vidas sin el permiso de Dios, sin la aprobación, porque Dios sabe lo que va a hacer. Antes de que venga alguna prueba, Dios sabe. Esta prueba viene a la vida de Kevin en tal fecha. Y en tal otra fecha voy a hacer esto y voy a hacerle reconocer algo mucho mejor de lo que reconoce ahora. Dios, voy a regresar a eso, a ese versículo de Romanos. Dios dispone todas las cosas. No es accidente. Dios está obrando. Nos engañamos si pensamos que Él no está participando en todo lo que sucede. Eso es un engaño. Dios está haciendo algo. Si hay pecado, pues Él es fiel de hacernos reconocer. Nuestra responsabilidad es confesarlo, pero puede ser por otra cosa. Él quiere enseñarnos, quiere hacernos más fuerte, más firme. Dios está obrando. Y lo hace porque nos ama. No, ama a sus hijos. La prueba viene por el amor de Dios, porque nuestro beneficio es vivir más como Cristo. Ahí experimentamos aún más gozo y aún más felicidad. Y lo hace conforme a su propósito, lo hace conforme a su propósito, su voluntad. Él no está ahí para cumplir nuestra voluntad, darnos lo que queremos. Nosotros estamos aquí para cumplir su voluntad y responder de manera que refleja el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo en medio de las pruebas. Y nos da una promesa en Santiago 1:5. En medio de la prueba, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, en medio de la prueba, no sabemos qué hacer. La sabiduría es lo que necesitamos. Que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos algo que hacer en medio de la prueba. No sabemos qué hacer. Nos va a guiar. Otra parte de la promesa. Yo he aplicado esto a mi vida no sé cuántas veces. Este ha salvado mi vida. Cuando estaba en peligros en Sudamérica, amenazas de muerte, pedí sabiduría. Dios me dio algo que no esperaba y decidí hacer lo que llegaba a la mente. Y digo, estoy vivo todavía por esa sabiduría. Protección.
No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, lo que está sucediendo en su vida, otros han pasado por lo mismo. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así es nuestro Dios. Nos da protección en medio de las pruebas, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Protección en medio de la prueba. Nos toca enfocarnos en nuestro Dios, en su grandeza, en lo que quiere hacer en nuestra vida, y nos da la salida de la prueba. Protección. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Eso sí es verdad. Se encuentra en todas partes de la Biblia. Una pregunta bastante difícil. ¿Quién pudo haber cambiado tal circunstancia? Puedes meter ahí lo que quiera. ¿Quién pudo haber cambiado tal dificultad, pero no lo cambió? Pues Dios, ¿no es cierto? Pudo haber cambiado lo que yo estoy experimentando, pero no lo hizo. Él es grande, es soberano, es poderoso, podía, pero no lo hace muchas veces con cierto propósito. Ejemplos difíciles en la vida. El cáncer. ¿Quién pudo haber evitado el cáncer en mi cuerpo, en tu cuerpo, en el cuerpo de quién sabe quién? ¿Quién pudo haber evitado la violencia, el abuso, desastres naturales, el aborto? ¿Quién pudo haber cambiado todo eso y no lo cambió? Pues Dios. Aunque no entiendo el por qué, Dios tiene un propósito en medio de todas las circunstancias de la vida. El hecho de que entre en mi vida, es decir, que ya había pasado por la aprobación de Dios. Quiere hacer algo. Por la confianza de su grandeza, podemos tomarlo como sumo gozo. Por eso, no tratando de fingir la felicidad, pero reconociendo que Dios es grande. Dios va a hacer algo firme y constante. Cuando el Creador es mi Padre, así puedo seguir firme y constante con paciencia. Si me da cáncer y si no me sana, todavía es fiel. Si tengo que morir, pues voy a su presencia, ¿no es cierto? Pero les aseguro, voy a aprender algo en medio del proceso. Me quiere enseñar, me va a enseñar. Se ha comprometido a eso mismo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también junto a Él todas las cosas? Él va a proveer todo lo que necesitamos. Podemos confiarle. Tiene un propósito. Él es poderoso. Él pagó un precio alto por mi bienestar en su presencia por toda la eternidad. El plan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tiene un plan en medio de las pruebas, de la prueba y las pruebas que hay en nuestras vidas, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es lo que Dios hace, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles consejo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Tiene un plan para nuestra prueba, a crecer, a hacernos pacientes, a hacernos más como Cristo y a poder ayudar a los demás que están sufriendo la misma prueba o otras pruebas. Tiene un plan para nuestra vida, para ayudar a otros. Dios me ayuda y me manda a ayudar a otros. Y Él les ayuda a través de su Espíritu Santo, a través de lo que yo hago, mi influencia en la vida de otras personas,
parte del proceso de ser discípulos, haciendo a las personas reconocer la grandeza de su Dios en medio de la prueba. Hay un plan específico y Él lo quiere hacer. Fortalecidos para ser discípulos y fortalecidos, como siempre estoy diciendo, para ser discípulos. También nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Lo que recibo de Dios es para mí, pero no solamente para mí, es para compartir a los demás. No nos toca pasar por las pruebas solos. Dios nos ha dado otros hermanos para ayudarnos y que seamos esa ayuda para otras personas. Todo esto, entenderlo, enseñarlo, ponerlo en práctica, todo eso es parte de ser un discípulo y hacer discípulos. La clase del estudio sentado en algún salón o al lado de la cama de alguien que está sufriendo el cáncer. Donde sea. Dios tiene un plan en todo eso para nuestra vida. Propósito de la prueba. Paciencia. Me está haciendo más fuerte. La promesa. Dios está sobre todos los detalles y es fiel y poderoso y siempre está conmigo. Protección. Nunca me va a dar demasiado que no puedo aguantar. Nada nuevo tampoco. Todos han pasado, otros han pasado todo lo que me ha pasado a mí. Usa las pruebas para usarme en la vida de otros. Eso es el plan. Parte del plan por lo menos, ¿no es cierto? Efesios 4:1. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Pablo aquí está escribiendo a otros hermanos para que sigan adelante, que sean fieles al Señor. Pero hay que reconocer que esa misma fidelidad en Pablo lo llevó al cárcel. Él está escribiendo esto, no prisionero de alguna figura, estaba en el cárcel de los romanos. Él escribió, animó a los demás a andar en la fe, la misma fe que mandó a Pablo al cárcel, a la prisión. Pruebas. Pero él aprendiendo, animando a los demás en medio de sus propias pruebas. Pero estaba madurando Pablo, estaba reflejando fuertemente el carácter de Cristo. Hay que recordar también, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Disculpe la otra palabra. No es en vano. Vale la pena andar fiel con Dios en medio de las dificultades que encontramos en esta tierra. Va a haber, sin duda. Y cuando seguimos fiel con el Señor, vale la pena. Nos va a recompensar, nos va a dar premios. Es algo increíble. No entiendo eso. ¿Por qué el Dios de toda la creación va a premiar a mí? Pero lo va a hacer. No es vano. Él tiene algo en nuestro futuro por toda la eternidad. Vale la pena dedicarnos a ese estilo de vida. Andar en fe. Andar tomando por sumo gozo las pruebas que entran en la vida. Reconociendo algo de nuestro Dios. Una pregunta. ¿Es muy pequeño tu Dios? ¿Se equivoca en las pruebas en tu vida? ¿Así es la actitud? Muchas personas reaccionan así. Dios no es suficiente. No reconocen al Dios de la Biblia. Se olvida de ti. Algunos piensan eso. Dios me ha dado solo en medio de esta prueba y no sé dónde está. ¿Es un Dios que solamente quiere castigarte? ¿Así es su mentalidad de Dios? Encontramos personas en la vida que así viven. Dios es un Dios
es un juez que tiene su martillo y me quiere golpear cada vez que fallo. Eso es el tamaño de tu Dios. Recomiendo que cambie tu Dios por el Dios amoroso de la Biblia. Es que el Dios que está en nuestra mente, lo que entendemos de nuestro Dios, um, demuestra la grandeza de Dios en la vida. Hay que enfocarnos en el Dios todopoderoso y soberano sobre cualquier circunstancia en la vida. Dios es grande. Hay que investigar, hay que aprender y no debemos tomar una parte de su palabra y hacer grande una sola parte sobre otra. Hay que estudiar y entender y crecer en todo el consejo de Dios. Y vamos a encontrar la manera por la cual podemos pasar la prueba. Podemos crecer en tomar por sumo gozo la prueba que entra en la vida, porque sabemos que el Dios grande va a hacer algo, pero si Dios no es grande en nuestra mente, vamos a vivir de manera pobre. Y no digo en dinero, sino en carácter, en circunstancias. Vamos a ser la víctima siempre, pero con el Dios de la Biblia no somos la víctima, somos el vencedor, porque Dios está a nuestro favor. Y con todo eso, Pablo dijo a Timoteo, encarga a hombres fieles que sean capaces de hacer lo mismo. ¿Podemos hacer eso? ¿Así piensas de ti mismo? ¿Puedes hacerlo? Pues si estamos leyendo y entendiendo la Biblia, la respuesta tiene que ser que sí. Dios me quiere capacitar, me ha mandado a invertir mi vida, a ser uno de esos hombres fieles o mujer fiel y buscar a otros y participar con ellos en el mismo proceso que yo he recibido. ¿Qué es lo que necesitamos para hacerlo? ¿Cómo va a contestar esta pregunta? Necesitamos preparación. Necesitamos tiempo con Jesús. Tiempo con nuestro Dios. Recibiendo lo que Él ha comunicado. Estudiando, meditando, grabando en la mente. Estudiando. Y leyendo y aprendiendo con otros. Preparación. Necesitamos ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Aplicar lo que estamos aprendiendo con toda honestidad. Cuando nadie está mirando, aplicamos los principios del carácter de Cristo, establecer ese estilo de vida y compartir lo que hemos recibido. Invertir en la vida de los demás. Preparación. Alistar la mente con los temas importantes. ¿Quiere participar en ser y hacer otros discípulos? Hay que definir los temas. Y uno por uno, pase tiempo preparándose para que esté listo a atender tal tema en la vida, mi propia vida y en la vida de otras personas. Alistar la mente, los temas importantes. ¿Cuáles son? ¿Tienes en tu lista? Hágalo. Ya tiene tarea. Preparar un formato, un material con que pueden compartir con otros. Una manera entendible y practicarlo. La comunicación de lo que tú has aprendido de la palabra y por su experiencia con Dios. Prepárelo de manera entendible. Participe con otras personas en ese proceso. Mantenga abierto la comunicación con los otros hermanos, la honestidad, abrir su vida. Prepárate, busque ayuda. Establecer el estilo de vida, ya vimos eso. Y eso implica tiempo diario leyendo y meditando en la palabra. Tiempo diario leyendo, meditando, orando, pidiendo sabiduría de Dios sobre lo que está aprendiendo de su palabra, pidiendo sabiduría
a poder discernir si lo que tal hombre dijo es la verdad, si viene de la Biblia o si es un engaño. A tiempo, estableciendo, haciendo esas preguntas, aprendiendo. Siempre mantener algo que estudiar. Estoy estudiando tal tema y después de ese tema voy a entrar en el otro. Voy a prepararme con este tema bien preparado para saber contestar las preguntas sobre, como este ejemplo, sobre las pruebas. Toda la prueba que viene en la vida cristiana por el pecado del cristiano, pues si estamos preparados, vamos a decir que no. Puede ser, pero puede ser por muchas otras cosas. Comprometerte con otros hermanos. Compromiso con otras personas que están en el proceso de ser discípulos también. Compromiso. Dios se ha comprometido a tu vida y a mi vida y me está llamando a hacer lo mismo para los demás. Compartir lo que has recibido. Busque oportunidades para ser amigos de incrédulos, con crédulos, con gente de la iglesia, fuera de la iglesia. Compartir lo que has recibido. Conversaciones sobre la eternidad. Busque esas oportunidades. Trate de discernir cuál es la necesidad de la persona con quien estoy. Y atiende ese tema, esa necesidad, esa debilidad. Busquen esas conversaciones. Ahí estamos terminando el tema de ser y ser discípulos. Este estudio, les garantizo, no es suficiente. Hay que aplicarse al proceso. Hay que dedicarse de por vida. Sigan adelante, hermanos. Que sea un buen discípulo de Cristo. Hermanos, que hagan otros discípulos en todas áreas de la vida. Los que quieren imitar a Jesucristo. Que Dios les bendiga. Que disfruten este tiempo en lo demás de su vida. Que se dediquen a aprender a más y más qué es el proceso de ser discípulos. Cómo podemos cumplir juntos la misión que Jesucristo nos dio. Hermanos, que disfruten el tiempo en su grupo, haciendo ahí mismo discípulos. Y terminamos este tema por ahora y vamos a seguir adelante en este curso. Que Dios los bendiga.